buenas, muy bienvenidos. Estamos ya conectados y empezando. Bueno, saludo a todos, es un gusto enorme. Hemos trabajado para este webinar y estamos muy felices que ustedes estén ahí. Primero agradecer a los que están ahí, adelante de su máquina, de su computadora, de su teléfono, para ser parte de este evento. Y también, obviamente, en nombre de ABC Learning, agradecer a las instituciones y a las empresas que están adhiriendo, que están apoyando este evento también. Proyectar Digital Learning, Qualitas Red Tecnológica, el Instituto Federal Artigas Córdoba y el Instituto Artiguista de Santa Fe. Muchas gracias también por este apoyo. Yo les quiero contar que este webinar gratuito es parte de un ciclo que produce ABC Learning, que se llama De la Historia a la Memoria, en donde vamos revisitando con profundidad y con una mirada que pueda aportar algo nuevo, padres fundadores de nuestra historia. Y hoy es el turno de Artigas. La verdad que estamos muy sorprendidos, tanto Carlos Vizcay, que es el CEO de ABC Learning, como yo, con la buena repercusión que tuvo esta propuesta, con el interés que generó, con la cantidad de preguntas que nos llegaron ya desde la semana pasada, con la cantidad de inscriptos. Evidentemente Artigas es un personaje que genera interés, sabemos que también genera controversia, pero que merece ser mirado en profundidad. Y la verdad, otro sueño que hemos cumplido y que nos tiene muy agradecidos es haber podido convocar a especialistas, a historiadores, desde una mirada federal, decimos, porque tenemos historiadores de Uruguay, de Santa Fe y de Buenos Aires. Así que vamos a estar escuchando 3 puntos de vista distintos de personas que se han formado y han forjado sus carreras en puntos diferentes. Por lo tanto, seguramente tienen una mirada particular. Bien. Va a ser una charla en donde va a haber 3 exposiciones en torno a 3 ejes, y como hemos conversado en varias reuniones, la idea es no quedarnos en lo que Wikipedia nos cuenta de Artigas, no quedarnos en lo que todo el mundo puede acceder googleando un poco, sino tratar de ahondar en algunos aspectos en profundidad para poder pensarlo de otro modo. Y por eso no nos quedó otra que hacer un recorte y tomar la decisión sobre 3 vectores de los que vamos a estar conversando con los especialistas. Al final de estas 3 exposiciones, queríamos dejar espacio para que nos puedan hacer preguntas, y vamos a elegir algunas preguntas para poder conversar entre todos. Lo ideal es que todo esto salga muy bien, y también podamos estar respondiendo esas preguntas. Voy a contar quién nos está acompañando hoy, que nos honran. Los 3 nos honran siendo parte de este evento. Desde Buenos Aires, Mariana Pérez es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani, de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones académicas se centran en la historia social y política rioplatense de los siglos XVIII y XIX. Desde Uruguay nos acompaña Warner Sánchez, es teniente coronel del Ejército Nacional de Uruguay, egresado de la Escuela Militar del Uruguay del Arma de Ingenieros, actualmente jefe del cuerpo de los alumnos del Liceo Militar General Artigas, donde también se desempeña como profesor de historia. Y lo va a acompañar a Warner Sánchez el teniente coronel Álvaro Pécora, jefe del Departamento Financiero del Liceo Militar General Artigas en Uruguay. Y por último, contamos con la presencia, desde Santa Fe, de Julio Rondina, abogado especializado en criminología, es profesor adjunto de Historia Institucional Argentina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, así como de la Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Litoral. También es fundador y presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe. Entonces ahora es momento de ir entrando en estos 3 temas que vamos a abordar principalmente. Y vamos a comenzar con Mariana. Les voy a contar un poco que en los encuentros que tuvimos con los 3 historiadores, que fueron de una gran riqueza, realmente, y daba ganas de hacer muchos webinars para hablar de Artigas, una cosa que me comentaba Mariana es el error que es mirar la historia
de nuestra independencia con el mapa de hoy en la cabeza. Que esto es un error bastante común. Miramos la historia de la independencia y pensamos en el mapa que estudiamos en el colegio. También el error de mirar la historia nuestra con las categorías de hoy. Por ejemplo, en el caso de Artigas, pensar en argentinos y uruguayos. Porque lo que ella dice claramente que es muy importante poder entender cuál era ese mapa, cuál era el contexto sociohistórico y de qué categorías en ese momento se estaba hablando. Así que le invito a Mariana a que nos cuente cuál era este mapa y cuál era el contexto en donde Artigas llevó adelante sus acciones y sus ideas. Los dejo con Mariana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bueno, a ver, responder es largo, pero voy a ser breve lo más que pueda. Cuando empezó la Revolución de Mayo de 1810 aquí en el Río de la Plata, por un lado empezaron las guerras de independencia y al mismo tiempo empezaron las disputas en torno a qué orden político-social debía reemplazar al orden colonial caído. Y por momentos estas dos problemas, ¿no? Se confunden los conflictos y por momentos no se distingue qué hay de guerra de la independencia, qué hay de conflicto en torno a qué tipo de orden político construir alternativamente. Y el artiguismo, digamos, Artigas como líder de un movimiento, una de las corrientes revolucionarias más sustantivas del Río de la Plata, que podemos decir el artiguismo, formó parte de esos conflictos. Y en tal sentido, luchó tanto contra España como contra Portugal por la independencia, y por otro lado, defendió la construcción de un orden republicano y federal, y se enfrentó a las corrientes centralistas porteñas. ¿No? Y sobre este último punto, tengo entendido que sobre todo Julio va a hacer hincapié. Artigas es un prócer uruguayo, ¿no? Pero realmente es anacrónico pensar Artigas, decir que Artigas era uruguayo, del mismo modo que es absolutamente anacrónico decir que San Martín era argentino, ¿no? Por dos motivos, bueno, por varios motivos, pero hay dos fundamentales. Uno que tiene que ver con una cuestión, si quieren, geográfica. A ver si acá, si me permiten, a ver si me sale, voy a compartir un mapa. Es demasiada tecnología para mí, acostumbrada al pizarrón, esperen, Estamos todos igual. Compartir. Espera, a ver, esto, espera. Voy a agrandar un poquito, se ve este mapa, que es de 1816, ¿no? Lo elegí porque justo es un mapa que refleja el momento político del Congreso de Tucumán que declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? La idea de la independencia argentina es una construcción posterior. ¿No? Y aquí se pueden ver los dos grandes bloques que hacia 1816 se disputaban, ¿no? El poder en la región rioplatense. La Liga de los Pueblos Libres, acá, yo estoy señalo con el dedo, pero no, eso acá, con el mouse, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres, que es la que lideraba Artigas, y las Provincias Unidas, que estaban reunidas en torno al Congreso de Tucumán de 1816. Acá, esto es un mapa, es un corte, es un momento histórico, 1816. Al ser estas alianzas políticas altamente inestables, ¿no? Digamos, si yo hubiese puesto un mapa de 1815, la Liga de los Pueblos Libres incluía Córdoba, pero ya hacia 1816 ya estaba en alianza con las Provincias Unidas. ¿Por qué traigo este mapa? No solamente para darnos una idea de cuál es geográfica, sino y para ver, pues, precisamente, ¿para qué traigo este mapa? Para ver qué espacio se usa, digamos, estamos pensando a mediados de la década de 1810. La Liga de los Pueblos Libres, que es el movimiento que lideraba Artigas, incluía parte del territorio del actual Uruguay, parte del territorio de la actual Argentina y parte del territorio del actual Brasil. Es decir, no podemos resumir de ninguna manera el fenómeno artiguista a un fenómeno estrictamente uruguayo pensado en los términos de la geografía actual, ¿no? Eso por un lado. El otro motivo para
empezar a desarmar la idea de que el artiguismo o Artigas es el referente de un fenómeno político y social uruguayo, sino que es, digamos, es el referente de un fenómeno político y social rioplatense. Está ligado, y ahora dejo de compartir pantalla, digo, no, esperen, dejo de tener compartición, sí. Digo, para que me vuelva a ver a mí, ahí está. Volví. Qué nervios, perdón. El otro tiene que ver precisamente con la construcción de las identidades. En 1810 no existían ni Argentina ni Uruguay, ¿no? Ni tampoco ningún tipo de identidad política que refiriese ni a los argentinos ni a los uruguayos. Que el gentilicio argentino existía y solamente se utilizaba en el registro poético y quería decir porteño, ¿sí? Por otro lado, el término oriental tenía significados mucho más diversos y más imprecisos. Por ejemplo, en 1810, si se hablaba de oriental, la referencia podría ser a personas o pueblos que estaban al este del río Paraná, y puede incluir al actual Entre Ríos, pero también al este del río Uruguay, ¿no? Y durante la década de 1810, particularmente a partir de que empezó, luego de 1811, 1812, empezó a existir empezó a tener más un contenido político, ¿no? Y se refería a los habitantes de la campaña del actual Uruguay que se enfrentaban a Montevideo, ¿no? Los orientales, además era un referente político y un referente geográfico al mismo tiempo. Entonces existían los orientales y los montevideanos, por ejemplo, ¿no? Como para señalar más cerca de que digamos, no es todo tan homogéneo ni tan directo como lo podemos pensar hoy en día. Por otro lado, el término gentilicio uruguayo en 1810 no existía, ¿no? Y se empezó a utilizar recién en la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, a ver, hacia 1810, ¿cuáles eran las formas de identidad colectiva dominante? Por un lado, podemos decir, los habitantes del Río de la Plata eran fundamentalmente americanos. No eran ni rioplatenses, ni por supuesto, ya lo dije, ni uruguayos ni argentinos, sino americanos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Son americanos? Bueno, la referencia es América versus Europa o versus España. Por eso la causa de la libertad no era la causa de la libertad de Argentina, o la de Uruguay, o la de Chile, sino lo que se utilizaba es el término la causa americana. De hecho, y vuelvo no es Artigas, pero para mí, para los argentinos, eso creo que es muy ilustrativo lo que le voy a decir. La independencia de 1816 es la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, no de Argentina ni del Río de la Plata, ¿sí? Entonces, digamos, las personas en esa época eran cordobeses y americanos, porteños y americanos, orientales y americanos, montevideanos y americanos. Son esas identidades las que juegan en el momento, en la década de 1810. Esas pertenencias intermedias que son los estados nacionales de hoy en día, las identidades nacionales de hoy en día, surgen más tardíamente. Es cierto que existe la identidad rioplatense en la década de 1810 y empieza a circular en algunos documentos, pero no es para nada dominante. No es lo que domina, ¿no? Lo que domina, podemos decir, son los dos extremos. Vuelvo sobre la misma idea, correntino y americano, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo sobre la idea, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué no podemos pensar el artiguismo como un fenómeno estrictamente uruguayo? Por eso, porque las referencias, el horizonte identitario y el espacio geográfico sobre el cual se desarrolló el movimiento artiguista excedía ampliamente el espacio del actual Uruguay. Perfecto. Y en este sentido, te quiero dar paso a la pregunta que sigue. Si entendiendo lo que decís, ha sido un hombre tan importante para la conformación de nuestro Estado-Nación, ¿por qué lo vivimos lateralmente? ¿Por qué en la historia, por lo menos la de muchos de los que estamos acá, lo hemos aprendido como un prócer uruguayo que colaboró en nuestra historia y en nuestra independencia? ¿Por qué vos creés, cómo explicás que ocupa ese lugar y cuál lugar creés que debería ocupar?
Bueno, a ver, a mediados del siglo XIX empezó en Argentina y en general en todos los estados de Occidente, ¿no? Porque a mediados del siglo XIX comienza la construcción de los estados nacionales. Y esa construcción de los estados nacionales fue acompañada de la construcción de historias nacionales, ¿no? Y esas primeras historias nacionales, bueno, construyeron un relato oficial sobre el pasado de esas naciones y empezaron la construcción de los, ¿cómo se llama?, de los panteones de próceres de la patria, ¿no? Y acá estamos en Argentina, esa construcción historiográfica fue hegemonizada por intelectuales y políticos identificados con el Partido Liberal, que el Partido Liberal era el heredero del Partido Unitario, ¿no? Y ese Partido Unitario empezó a gestarse precisamente en la década de 1810 y tuvo una trayectoria de su identidad política se constituyó como opuesta al federalismo. Y se identificaba, perdón, como opuesta al federalismo, y por otro lado, se identificaba con los intereses de Buenos Aires, ¿no? Y hacia mediados del siglo XIX, bueno, ¿no?, para los que, creo que la mayoría de los que están escuchando son argentinos, pero por las dudas lo cuento, para los que no son de Argentina, ¿qué dije al principio, no? Luego de 1810 empieza la guerra de la independencia y la guerra por ver qué orden político viene a reemplazar al orden colonial que cayó. Y en Argentina se tradujo en una guerra civil entre dos bandos que se denominaron unitarios y federales. ¿Quiénes ganaron en última instancia? Por lo menos desde el punto de vista de la conformación, digamos, hegemónica del discurso, ganaron los herederos de los liberales. Perdón, los herederos de los unitarios, que eran los liberales. De ahí surge Mitre, Vicente Fidel López y muchos otros intelectuales que fueron los que construyeron la historia nacional y construyeron el primer panteón de próceres de la patria. Y ahí, explícitamente dejaron de lado a los caudillos federales, porque defendían, porque eran considerados bárbaros, contrarios a la unidad nacional. Ahora, ¿qué les molestaba de Artigas en particular? ¿Por qué lo dejaron de lado? De esa primera construcción de una historia oficial, y lo dejaron de lado, digamos, ¿no? Digo de nuevo, de este panteón de próceres. Por un lado, su proyecto de organización política, ¿no? Como va a decir Julio, les va a contar con más detalle más adelante Julio, el proyecto artiguista establecía que el poder recaía en cada uno de los pueblos, es decir, en cada uno en el sentido de villa o ciudad que componían digamos, el espacio rioplatense. Y de esa forma desafiaba abiertamente el orden centralista y jerárquico que se pensaba desde Buenos Aires. Y estos intelectuales digamos, que a mediados del siglo XIX construyen la historia nacional, se identificaban plenamente con Buenos Aires. Pero hay otra cosa que yo creo que molesta más aún, que el artiguismo abrió el espacio para la impugnación del orden social en el Río de la Plata. En realidad las guerras de la independencia alteraron el orden social en toda América, desde México hasta Buenos Aires, en todos lados. Pero en el espacio donde se desarrolló el artiguismo, ¿no?, en el espacio de la Liga de los Pueblos Libres, esas desigualdades de raza y de clase que constituían el orden colonial fueron muy cuestionadas. Digamos, la erosión del orden social y político tradicional fue muchísimo más cuestionado y podríamos decir erosionado que en otros espacios, ¿no? En el espacio artiguista, para dar ejemplos, ¿no?, del movimiento artiguista, muchos de los oficiales del ejército de los ejércitos, porque no hay un único ejército, de los ejércitos que seguían a Artigas eran indios, mestizos. No estoy pensando en dos ejemplos muy conocidos, uno es Andresito Guacurari, ¿no?, o Domingo Manduré, ¿no? En el caso de Andresito, por ejemplo, Artigas lo nombró comandante general de las misiones, es decir, pasaba a ser la autoridad máxima política, pero un indio, ¿no? Eso es muy fuerte.
En el caso también, digamos, en la zona de Corrientes, Misiones y en la campaña de la banda oriental, el artiguismo llevó a cabo una política de, ¿cómo me sale la palabra? Expropiación de tierras hacia lo que los oponentes políticos, hacia los realistas, y lo que Artigas llamaba peores americanos, los traidores a la causa de la patria, y repartía esas tierras entre los más necesitados. Se llevan a cabo, en suma, se llevan a cabo toda una serie de prácticas políticas que van acompañadas de una impugnación del orden social del orden social colonial, que altera el lugar de preeminencia que tienen las élites rioplatenses. Permítanme algún ejemplo más que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando Andresito tomó la ciudad de Corrientes en 1818 para reponer al antiguo gobernador activista que había sido destituido, entre las medidas que tomó estaban, primero, restituir a las madres indígenas los niños que habían sido obligados a servir como criados a la élite de Corrientes, ¿no? Y en el bando en el cual él ordena eso, establece que, deja claro que las madres indígenas también tienen corazón, ¿no? Acá está tratando de poner fin a una práctica habitual que es llevarse niños indígenas para acercárselos a las madres para que sirvan en las calles. Y además, digamos, ordenó dos acciones que son meramente simbólicas, pero con muchísima carga, y que dicen mucho sobre la época que se estaba viviendo en el litoral, en relación a esa erosión del orden social. Es que hizo que los varones de la élite limpiasen la plaza, y que las mujeres, sus esposas y sus hijas, bailasen con los soldados. ¿Ya? Esto hizo que esas experiencias fueron, muy traumáticas para las élites, muy traumáticas, ¿no? Y cuando sus hijos o sus nietos escribieron la historia oficial en la segunda mitad del siglo XIX, lo hacen con esa memoria a flor de piel. Casi no había dudas de que Artigas y el artiguismo y todos aquellos que siguieron a Artigas eran la expresión de la barbarie más absoluta. Entonces, no hay lugar dentro de esa historia nacional que se constituye en la segunda mitad del siglo XIX, de una mirada heredera del Partido Unitario, heredera de las élites urbanas ilustradas, y muy asociada al proyecto político porteño para incluir a Artigas y a los artiguistas. ¿Sí? No quedan, no están ahí. Y por último, una cosita más. Listo. Nada, y simplemente una cuestión muy breve, lo último, ¿no? Tiene que ver, obvio, con la idea que el mapa. Artigas pertenece a Uruguay, por lo tanto había nacido en Uruguay, etcétera, no merece ser tenido como prócer de los argentinos. Es una cuestión que tiene que ver con pensar las identidades en función de nuestros estados nacionales actuales. Súper interesante. Claro, era políticamente incorrecto, digamos. Claro, súper interesante para seguir. Maravilloso. Bueno, ahora vamos a entrar poniendo el ojo en la figura personal de Artigas, que, como todos, eso sí lo sabemos todos y lo hemos leído, caudillo y líder, ¿no? Se habla mucho de que es caudillo y líder, y son dos cualidades muy potentes. Y entonces vamos a dar lugar a Warner, que nos va a contar sobre estos dos aspectos que conviven en este enorme hombre que fue Artigas. Así que le doy la palabra a Warner y a Álvaro para que nos compartan. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, también, por todas tus expresiones. Bueno, mi aspecto voy a hablar del caudillo humano, para dejar después a mi camarada Gonzalo hablar del aspecto militar y líder del general José Ignacio Artigas. Voy a comenzar diciendo que todo hombre es el reflejo de su herencia familiar, del ambiente geográfico, de la formación en la infancia de su que se le dieron sus familias, sus educandos, también el desarrollo del hombre en su adolescencia y en su juventud. La formación del general José Gervasio Artigas se basó en valores y virtudes, producto de su educación y de su tío. Artigas forjó
de forma abnegada el modelo militar latino, el caudillo. Como el tiempo es corto, yo ya tengo 5 minutos, me voy a referir directamente a las virtudes y cualidades que tenía que tener ese caudillo. Y lo describen perfectamente Alfonso X de Castilla, el sabio, y también el capitán de Vargas y Manchú, los cuales expresan cómo debía ser el caballero caudillo y el caudillo capitán. Y esto tiene que tener ciertas virtudes y aptitudes: cordura, fortaleza, mesura, justicia, espíritu de sacrificio, acostumbrado a luchar y vencer el miedo, pero también amable, afable, respetuoso, leal y determinado. Esas son cualidades y virtudes que Artigas fue heredando de sus antepasados. Y cuando me refiero a sus antepasados, ya estoy entrando en Juan Antonio Artigas, su abuelo, casado con Ignacia Xavier Carrasco, y de su padre Martín Artigas, casado con Francisca Pascual. Juan Antonio Artigas fue un veterano, un soldado veterano del cuerpo de veteranos. Recordamos que la Organización de la Defensa en Montevideo en aquellos tiempos estaba compuesta por 2 componentes muy importantes, por el cuerpo de veteranos y el cuerpo de milicia. El cuerpo de veteranos tenía la formación profesional de oficiales y personal dedicado a la vida militar, y el cuerpo de milicia era a los habitantes comunes, los habitantes en general, comerciantes, que defendían su territorio. Ya el gobernador de Buenos Aires, hacia 1724, procurando la expulsión de los portugueses de la bahía de Montevideo, comisionó una expedición de 96 soldados en la cual se integraba este cuerpo de veteranos llegado de la península, primero a Buenos Aires y luego enviado a Montevideo, Juan Antonio Artigas, logrando la expulsión de los portugueses y fundando San Felipe y Santiago de Montevideo, la ciudad Felipe y Santiago de Montevideo. Juan Antonio Artigas, ya casado con Ignacia Xavier Carrasco, se radican y son los primeros fundadores de esta ciudad de Montevideo, entre las primeras integrantes de las primeras 6 familias. En la primera asamblea de Montevideo ya mostró sus cualidades siendo integrante de la Santísima Hermandad, que era un órgano que actuaba de policía en la protección de los hacendados, por el abigeato y la intromisión tanto de portugueses y los ataques de los indios. Recordamos la situación nobiliaria de aquellos tiempos, en la cual el primogénito heredaba todos los bienes de sus padres, siendo los segundones tendrían que abrirse camino tanto en la vida eclesiástica como en el derecho o en las milicias. Martín García se destacó, igual que Martín Artigas, disculpen, se destacó igual que Juan Antonio Artigas, que su padre, trabajando como juez en mensuras, curador, tatuador, administración de bienes, que seguramente todas esas facetas influenciaron en nuestro prócer, en general José Gervasio Artigas, cuando su preocupación por el arreglo de los campos. Fue capitán de milicias, integrándolo el cuerpo de milicias a los 19 años. Fue una persona distinguida en la ciudad y también un patriarca de su familia. Entrando en la formación de José Gervasio Artigas Pascual, comenzó sus estudios
en la escuela, primarios, de las primeras letras, de los padres franciscanos, ya con 10 años, ya a los 11 años se dedica a esas tareas, como nos describen los libros, a sus tareas rurales, y yo considero que las familias en ese tiempo no dejaban nada al azar. Primero, comenzaban esa educación de ese futuro caballero, ese futuro caudillo, en virtudes y valores, para posteriormente forjarlo en la vida, de la vida de sacrificio, principalmente conociendo, como decía Mariana, al peón español americano, que es el criollo, y al habitante de este terruño, que eran los indios. En esa vida de trabajando en el campo, de los cuales quizás hay poca historiografía de Artigas en ese periodo hasta que ingresa a los 33 años al ejército, podemos resaltar que se distingue y se gana gran prestigio entre los hacendados de aquel entonces y personas prestigiosas, siendo manteniendo o instaurando lo que llamaba las partidas celadoras, que tenían la misión del cuidado de la hacienda de los hacendados, darles seguridad, etc. Es importante destacar que durante su vida pasaron distintos también personajes que resalta la historia, su primo Gadea, que lo lleva a Santo Domingo y Soriano a trabajar en la ganadería, también Miguel Herrero, que el Chanté, que también lo contrata al prócer en aquellos tiempos, como mayordomo y encargado de su estancia, ya debido al prestigio que realmente ya tenía Artigas en ese tiempo. Ya llegado a 1797, Artigas ingresa en el recientemente creado cuartel de regimiento de veteranos de milicia de Buenos Aires, instalado en Maldonado. Ya directamente pasa a formar parte del regimiento de veteranos de la frontera de Blandengues, de veteranos de la frontera de Montevideo. El gran prestigio que gozaba Artigas se le dio el grado de soldado distinguido, lo cual ese grado le daba la facultad de comandar a soldados de su parte. Artigas ya en ese entonces mostraba cualidades de caballero, las cualidades de caudillo. Hacia distintas acciones se le habían encomendado, participó siguiendo con el cuidado de los hacendados. Hay que recordar que en aquel tiempo las fronteras estaban muy difusas, constantemente lo que es el norte del Río Negro, si bien anteriormente Artigas ya había reconocido muy bien lo que son esas zonas de Arerunguá, de Uruguay, conocía muy bien, eran constantemente atacadas tanto por portugueses como por indios. Actuó destacadamente en la segunda invasión portuguesa, dando seguridad a lo que es la costa oriental, y también en lo que es la batalla de Cardal, lo cual peligró hasta caer prisionero. Ascendió vertiginosamente, siendo distinguido como ayudante mayor, y luego como capitán de milicia, ya destinado en Colonia del Sacramento, y debido a los problemas que surgieron, como decía también Mariana anteriormente, entre los juntistas y los regentistas, los juntistas de Buenos Aires, los regentistas de Montevideo, creó gran problemas en los cuerpos de veteranos y en los cuerpos de milicias de aquel entonces. Resolviendo Artigas presentarse ante la Junta de Buenos Aires y brindar su servicio. Lo acompañó en aquel entonces el teniente Ortiguera y el cura de la Peña. Perdón que te moleste, te tenés que ir cerrando para que pueda hablar, porque no nos va a entrar sino
las preguntas de la gente. Perdón, es un rol horrible el mío, te pido disculpas. Pero... No, sí, es un tema bastante extenso de recorrer la vida de Artigas antes de su ingreso al ejército, pero de forma brevemente y muy resumida le quería dar el puntapié inicial para que a partir de presentarse en la Junta de Buenos Aires, Gonzalo ya pueda exponer su tema. Bien. Entonces, hola. Un gusto. Me toca a mí referirme a la etapa revolucionaria del general Artigas, 1811 y 1820. Sé que el tiempo apremia, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Como decía Warner, el general Artigas, teniente coronel en ese entonces, otorgado por la Junta de Buenos Aires, se presenta viene a la provincia oriental, y voy a tocar ciertos puntos que distinguen esa etapa. Posteriormente se da la batalla de Las Piedras, el 18 de mayo de 1811, y queremos remarcar con Warner que había un enorme apoyo en ese entonces de la Junta de Buenos Aires. No podemos olvidarnos que habían cuerpos de línea que combatieron con las milicias de ese entonces del general Artigas. Estaba el coronel Soler, el capitán Mugualcal, en ese entonces jefe de artillería, y remarcar el aspecto humano también, no solo militar, sino también el aspecto humano del general Artigas, con aquella frase, clemencia para los vencidos, tan extraña tal vez en esos momentos. Tocando también otro punto, el éxodo del pueblo oriental, lo define como caudillo humano, como lo decía Warner anteriormente, un pueblo que va atrás de un hombre buscando protección, que tal vez sea o es el precursor de nuestra nacionalidad. Más adelante, las instrucciones del año 13 lo definen con aquellas leyes de independencia, república y federación, la independencia del rey de España, la república buscando no depender del gobierno de Buenos Aires, lo que va a traer las guerras posteriores, como hoy decía Mariana, las guerras, como ya ella se había referido, unitarios y federales, y la federación, que también se había referido anteriormente, la cooperación entre provincias, armas, comercio, que indudablemente chocaban o iban a terminar chocando contra el gobierno centralista en ese entonces de Buenos Aires. Acá la frase, no podemos dejar pasar por alto aquella frase que define Artigas, al general Artigas: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Para reflexionar también. Después con eso viene la posterior guerra, que es breve, la posterior guerra Buenos Aires, la provincia oriental, que finaliza con la batalla de Guayao. Y queríamos tocar también el reglamento provisorio de tierra de 1815, porque nos da una visión enorme de lo que entonces el general Artigas, buscando una solución económica y social. Es difícil imaginarnos en el momento de hoy las extensiones enormes de tierra sin habitar que habían por ese entonces. Creemos que lo define humanamente como un hombre con una visión excepcional, porque no solo otorga tierras a los más infelices, en ese entonces, entre comillas, más infelices,
sino que, no sé si la palabra, pero potencia la familia, y no solo otorga tierras, sino que establece ciertas pautas para eso. Establece plazos para que la trabajen. O sea, llegamos a la conclusión que tierra para aquel que la quiera trabajar. Bien. También otra frase del general Artigas que no podemos dejar pasar por alto, que la vemos reflejada acá: sean los más infelices, los más privilegiados. Como hoy decía Connie, Mariana se refería anteriormente, aquello de la tan sacrificada provincia de Misiones cuando Andresito es nombrado gobernador. Termino con la guerra final, 1816-1820, una guerra de exterminio total, que creo que la grandeza en general la vemos en la derrota, porque jamás dejó a pesar de los 1000 ofrecimientos que tuvo de paz, de cargos, de jerarquías, etcétera, etcétera, siguió peleando no solo por los ideales de la provincia oriental, sino jamás se olvidó ni dejó de lado las provincias con las que habían cooperado mutuamente. Hermoso. Tenemos que cerrar porque no vamos a poder escuchar a Julio, sino te pido disculpas. La verdad, me pasó con Mariana, con Warner, con Álvaro, es muy difícil cortarlo, porque es fantástico, pero justamente estamos tratando de darle espacio a todos, que es tan interesante lo que tienen para decir. Vamos a dar paso a Julio para hablar con él del tema del federalismo, un tema que, bueno, aquí desde la Argentina se está volviendo a hablar muchísimo, el tema del federalismo, y una cosa que también hemos conversado con Julio en reuniones que tuvimos, cómo termina quedando bajo este concepto tan enorme y tan valioso, muchas cosas que no son lo mismo, cosas que son claramente diferenciadas. Entonces queremos darle la palabra a Julio para que nos cuente qué es lo que Artigas entendía por federalismo. Te escuchamos, Julio. Muchísimas gracias, Connie. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar por el final, digamos, de tu pregunta. ¿Qué entendías Artigas por el federalismo? Él lo quiero representar en dos frases que de alguna manera relatan lo que él pensaba. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos, decía. Y la soberanía particular de los pueblos debe ser ostentada y proclamada como el único objeto de la revolución. Es decir, está depositando la esencialidad del destino de una nación en el mismo pueblo. Es decir, es una visión absolutamente diferente a la que predominaba en Buenos Aires, que tenía una visión esencialmente elitista, que llega a proponer un sistema de voto calificado, Constitución de 1826, y en tanto lo de Artigas era propulsor de la participación real e inmediata de todo el pueblo en la constitución, digamos, de los organismos políticos de conducción de ese pueblo. En este sentido, recalquemos, lo señaló Mariana, pero vale la pena reiterarlo, que la propuesta de Artigas incluía no solamente a la parte civilizada, digamos así, de la población, sino que incluía a todos, particularmente los más desposeídos, pero pensaba que los indios tenían que, o los aborígenes, de las tribus aborígenes, tenían que organizarse en sus propios cabildos y enviar sus representantes. Artigas planteó un sistema de organización, de alguna manera, a través de estadios sucesivos de articulación social y regional. En primer lugar, el gobierno inmediato, que estaba constituido, digamos, o asentado sobre la base de la soberanía popular, en una forma de democracia directa, que se suponía el ejercicio, o partía de la idea de que el ejercicio del poder era sobre la base del consenso mayoritario, que se expresaba en asambleas plenarias, es decir, de alguna manera un sistema de democracia directa. Para participar de esas asambleas plenarias, que era lo que requería solamente ser la condición de americanos,
como muy bien lo señaló Mariana, y la condición de la hombría de bien, recalcaba eso. Un segundo nivel de organización compuesto por provincias que unían a los pueblos libres. Es decir, da lugar a la soberanía provincial. En aquel momento llamada soberanía provincial, no entremos en una discusión de términos políticos actuales, si era soberanía o autonomía, dejémoslo en la idea originaria, al menos para entenderlo. Y por último, digamos, el tercer estadio de articulación social que proponía era que estas provincias debían integrarse en una confederación defensiva y ofensiva en las Provincias Unidas. Es decir, ¿cuál era la originalidad que tenía este intento artiguista, digamos, o la idea artiguista? Es decir, conciliaba, por un lado, el asambleísmo de participación directa que venía de la época de los cabildos o de las comunas, y esto nos venía del periodo colonial, y el sistema representativo, ya que correspondía a una idea de sociedad nacional. Y acá quiero hacer una pequeña reflexión. Generalmente nuestros estudiosos, cuando hablan del origen del federalismo argentino, o rioplatense, llamémosle, lo signan o lo traen de Estados Unidos, es decir, como que hubiésemos sido una mera réplica de ese movimiento formidable que fue la Revolución Norteamericana, al que todos rendimos nuestro homenaje en cuanto expresión de una nueva idea política. Pero se tiende a oscurecer la presencia o los aportes que realiza Artigas en función, básicamente, sería porque era un caudillo, carecía de una gran educación formal, su trascendencia estaba vinculado al ámbito geográfico que lo rodeaba y a la gente que lo rodeaba. Sin embargo, él no incorpora mecánicamente las instituciones creadas en Estados Unidos. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy concreto, él entiende que las provincias que unían a los pueblos libres tenían que organizarse también bajo un sistema del triple sistema de poder, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo mismo que repetía para la nación. Y entonces, él partía de la idea esencial de que la soberanía estaba en los pueblos. Es decir, el poder radicaba en el pueblo, que lo transmitía, digamos, a través de esos estadios que yo relataba, a la nación. A diferencia del pensamiento unitario, que pensaba que la soberanía residía en la nación, por eso nombraba delegados administrativos. Los sistemas unitarios que se proponían, o al menos los sistemas constitucionales que tuvieron concreción o una relativa vigencia, Constitución del 19 y Constitución del 26, entendían que los pueblos eran meros delegados administrativos del poder central. Y voy ahora a la contradicción que mencionabas al principio de tu pregunta, Connie. De alguna manera la contradicción esencial que en nuestro país tenemos, que es que el triunfo federal se dio por las armas y permitió la conformación de una carta constitucional que sea representativa, republicana y federal. Pero posteriormente, digamos, el devenir histórico y la continuidad de las luchas políticas permitió que, para poner un signo así notorio, la batalla de Pavón de 1861, quienes decididamente organizaran el Estado Nacional en nuestro país sean unitarios, es decir, dependientes de Buenos Aires. Y es así que tenemos la contradicción que formalmente somos federales y prácticamente somos unitarios. Es decir, ¿qué ejemplo tenemos para esto? Aerolíneas Argentinas tiene un directorio que está en Buenos Aires. Ferrocarriles Argentinos, otro tanto. El PAMI, otro tanto. Es decir, todos los organismos, el correo, el viejo correo argentino también. Es decir, se unificó las estructuras, pese a que estábamos dentro de un país federal. Y pese a que nosotros, digamos, las provincias, delegamos algún poder. Y todo el poder que no delegamos en la nación, lo seguimos teniendo, o lo seguimos reteniendo. Entonces,
La idea central de Artigas, que partía de tres ejes políticos: independencia, república y unión mediante el sistema de pactos. Ese era, claro, y frente a esta cuestión, independencia se oponía al pensamiento de Buenos Aires, que buscaba, estaba a la búsqueda de un monarca, digamos. República, digamos, no coincidía con la idea de representación popular genérica, sino buscaban un sistema acotado de representación, y lo otro era el federalismo, es decir, la unión mediante el sistema de pacto. Él lo expresó claramente cuando convoca al pacto en 1815, convoca al Congreso de los Pueblos Libres, que se realiza en Concepción del Uruguay, y en el cual requiere a todos los cabildos que envíen sus representantes. Y un último apartado, digamos, para no excederme en el tiempo y permitir las preguntas, quiero decir como provinciano y como santafesino en particular, que gracias a la acción directa de Artigas, es decir, cuyas tropas al mando de Manuel Artigas, su hermano, el caudillo del Ñu, traspasaron el Paraná y permitieron que un grupo de santafesinos lograran autonomizarse de Buenos Aires, lo mismo que ocurrió en Entre Ríos, lo mismo que ocurrió en Corrientes, lo mismo que ocurrió en Misiones, y relativamente lo mismo que ocurrió en Córdoba, donde la influencia artiguista fueron muy claras. Es decir, que no solamente era una propuesta teleológica o ideológica, sino que era una propuesta de acción política concreta. Y eso es lo que entusiasmaba a los pueblos de estas provincias. No sé si he logrado sintetizar. Sí, no, eso es maravilloso. Y entonces, en este sentido, yo sé que vos pertenecés al Instituto Artiguista de Santa Fe, y que hay en toda la nación argentina y también en Uruguay muchos institutos artiguistas, cuyo objetivo seguramente es poder traer estas ideas, poder repensar a través de este ojo tan lúcido de Artigas en la actualidad. Entonces, contame un poco de la conformación del instituto al que pertenece. Justamente acá en nuestro país, nosotros en la Argentina hemos conformado diversos institutos artiguistas, el Instituto Artiguista de Entre Ríos, el nuestro de Santa Fe, de Córdoba, y en Santiago del Estero tenemos gente que está entusiasmada con la idea de lograr la institucionalización, de la misma manera que en Montevideo tiene base o tiene su sede el Instituto Artiguista Oriental, del cual estamos participando de alguna manera en una especie de confederación. ¿Cuál es la idea? Yo, bromeando antes de empezar, esto decía reconstruir el pacto federal, la Unión de los Pueblos Libres, un lapsus docente. Reconstruir la Liga de los Pueblos Libres. Evidentemente, esta visión de Artigas, digamos, que abarcaba esta idea de este a oeste, estaba encontrada con la idea de Buenos Aires, que manejaba primero el Atlántico como única salida y la idea norte-sur. Más ahora, en la actualidad, en que se revaloriza el Océano Pacífico como un medio de comunicación ante la presencia, digamos, de China como baluarte mundial, evidentemente la idea de reconformar un corredor bioceánico a lo largo de todos estos territorios que abarcan desde Chile hasta los hermanos orientales, hasta los puertos orientales, evidentemente de alguna manera están siendo signatarios de esa idea originaria de Artigas. Otra de las ideas que en nuestro país no alcanzó a ser concretada, pero fue el planteo originario, el segundo o tercer punto que llevaban los representantes orientales a la Asamblea del año 13, es que la capital esté fuera de Buenos Aires. Cuestión que se intentó en el siglo XIX y que volvió a intentar no hace mucho tiempo el presidente Alfonsín, con la idea de llevarla a otro lugar. Evidentemente, esa disociación entre poder económico y político sería muy favorable a la posibilidad de otros desarrollos que conlleven, digamos, a una igualación de las diversas regiones, de acuerdo a una mirada
genérica, ¿no? Así que menciono eso. El otro tema que me olvidaba, y como último punto, digamos, para dar lugar a las preguntas, Artigas proponía que las elecciones de los delegados sean realizadas mediante voto directo y secreto de los participantes. Nosotros en nuestro país recién llegamos a tener la ley que nos daba el voto secreto, si bien, digamos, sectorizado socialmente al ámbito masculino, en 1912. Es decir, la propuesta de Artigas se anticipó en nuestro país casi 100 años, ¿no? Obvio, posteriormente se incorporó a la mujer a partir de 1947, pero en el imaginario de aquel momento era casi impensable pensar que un indio, digamos, deposite su voto para elegir a su representante, ¿no? Claro, claro. Quiero cerrar así para dejar lugar a las preguntas, no quiero excederme. Una visión tan progresista, tan generosa, tan amplia, ¿no? En ese momento. Exactamente. Qué interesante, qué fantástico. Bueno, vamos a ver si le podemos leer alguna pregunta, si nos dan tenemos el tiempo. A ver, porque vos sabés que escribieron un montón, pero escribieron como cosas larguísimas. No, la mayoría agradeciendo, muy buena presentación, aprendí un montón, disfruté, aprendí, como uruguayo me emocionó, la referencia a Andresito, muy hermosas cosas. Muchas gracias por brindarnos estos espacios para participar, excelentes exposiciones desde Santiago del Estero, excelentes presentaciones. Pablo de Uruguay, mi pregunta es, bien, buenas tardes Pablo de Uruguay, mi pregunta es, ¿quién sería la figura más significativa del centralismo porteño en contraposición a Artigas? Muchas gracias. El que quiera contestar, que hable ahora. Adelante, Mariana. Somos varios. Pero podemos hacer un concurso, Alvear. Sí. Y Rivadavia después. Bueno, digamos, no, el auge político de Rivadavia es en la década siguiente, pero como, digamos, tenía como influencia. Bueno, sí, y bueno, como un representante de una mirada completamente opuesta. No, ¿se te ocurre otro? Hay varios, pero bueno. No. Sí, hay. A ver, Warner. Zarratea, Pueyrredón. Zarratea, Pueyrredón, sí. Sí, básicamente el ideario unitario, digamos, en la primera década, luego de la Revolución de Mayo, recae en Rivadavia, fundamentalmente, y que posteriormente accede a un puesto directo a partir de 1822, en la provincia de Buenos Aires, pero ya su influencia en el primer triunvirato es algo manifiesto, sobre todo en Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que creo que esa es la figura que ideológicamente estaba presente en esos momentos, más allá de que los brazos ejecutores hayan sido Alvear, Zarratea, Pueyrredón, etcétera, ¿no? Claro. Acá alguien pregunta, Rondina, si sabe si habla Martins de Río Grande del Sur, Brasil. Si hay posibilidad de participar de los trabajos de algún instituto por aquí en Brasil, ¿con quién puedo hablar? Bueno, esto no sé. Todavía no, estamos queriendo llegar a Brasil, pero no, hay gente en Río Grande que nos acompaña, digamos, pero no han quedado institucionalizados todavía. Es posible, a lo mejor a través de comunicaciones privadas, que podamos entender, pero no hay un organismo tal que represente ese ideario. Y si no, lo invito a quien ha tenido la gentileza de hablarnos, que asuma la bandera y vaya. Claro, ya que estamos. Claro. Está muy bien. Bueno, muchos agradecimientos. Bien, excelentes presentaciones, como uruguayo lo disfruté. Perdón, ahí alcancé a ver un chat que decía que un oriental, un amigo uruguayo, que los interpela como uruguayos. Lo que estamos queriendo hacer es interpelarnos mutuamente. Es decir, ambas bandas del Río de la Plata
del río de Solís, tenemos que interpelarnos respecto a Artigas, porque reconstruyendo esa figura vamos a poder incorporar un montón de cuestiones que son de validez actual. Nosotros, desde el punto de vista que tan excelentemente señaló Mariana, para volver, no ponerlo en el panteón de los héroes, porque si una cosa no es bueno para Artigas, es ponerlo en un panteón, es decir, sino para refrescar sus ideas, volverlas a charlar y ver qué de actualidad tienen. Y en el caso de los uruguayos, que de alguna manera quedó instaurado como el héroe nacional, recordarles que Artigas no aceptaba esa asignación geográfica tan minúscula, es decir, él era rioplatense, se entendía como rioplatense, como muy bien señaló Mariana, ¿no es cierto? Con todo respeto a los amigos orientales, es decir, entonces tenemos que hacer una doble tarea, nosotros y los amigos orientales, para encontrar al verdadero Artigas, tenemos que rastrearlo. Entiendo, perfecto. Sí, por supuesto que sí. Lástima que el tiempo ha sido muy breve, pero conformar lo que fue la figura de Artigas, como hablamos de virtudes, aptitudes, lo que fue en su ejemplo personal y lo que se exigió a sus subalternos en los principios del tradicional caudillo hispánico. Muy bien decía Mariana que la historia no la podemos ver con los ojos de la hora, no tenemos que estar ubicados en el momento. Y como muy bien lo expresaba usted, esa visión modernista que tenía nuestro prócer, ya sea en el reglamento provisorio para la provincia oriental en arreglo de la campaña y fomento de la campaña, sumamente importante, una reforma agraria, que realmente esa proyección la podemos llevar al día actual. O sea por supuesto. Así es realmente sumamente importante. Mariana, ¿vos querías decir algo? Me pareció verte mover la manito. No, estoy contestando a alguien que pregunta dónde se puede encontrar el reglamento provisorio de fomento de la campaña en 1815, que está en internet, se encuentra, si lo googlean lo van a encontrar. Es un documento muy conocido. Sí. El tío Google nos ayuda. Sí. Claro. Guiado por ustedes, para la selección, digamos, ¿no? Guiado por quienes saben dónde poner el ojo también. Bueno, sí, por supuesto. Esa visión que como decía, perdón que lo diga Julio Rondina a usted, esa visión que tenía, por supuesto, nuestro prócer, que era una visión integradora, una visión de un solo territorio. Yo creo que más allá de se habló de centralismo y eso, la mantenemos, porque realmente creo que ustedes, nosotros realmente somos hermanos, y somos hermanos gracias a estas personalidades, que después de Artigas, yo estoy convencido que siguió su ideario en las siguientes cruzadas, en Fructuoso Rivera, en La Valleja, en la Cruzada Libertadora. Exacto. Siguió nuestra nacionalidad, siguió forjándose con distintos generales artiguistas, como Leandro Gómez, en la defensa del país. En el sitio Paysandú, sí. Son visiones que continuaron el ideario artístico. Claro que sí. Bueno, vamos a tener que ir cerrando para terminar. Perdón, Connie. No. Una cosita, ¿puede ser? Por favor. Todo bien con los amigos orientales, mientras no crean que hicieron el dulce leche y que Gardel es oriental. Bueno. Bueno. Perdón, para poner un poco de humor en... Está muy bien. Ahí le doy la palabra para despedirlos a todos, agradecerles enormemente que han estado prestando atención, oreja y corazón, y a los expositores que nos compartieron sus saberes, y le doy ahora la palabra para terminar de despedirnos a Carlos Vizcay, que es el CEO de ABC Learning, es el que piensa todas estas cosas como este evento en el que estamos hoy. Bueno, un gusto, voy a ser muy breve, así que me tomaré, calculo yo, un par de horas, ¿no? Bueno, gracias Mariana, es muy interesante la visión histórica, me pareció que es interesante que justamente sea de Buenos Aires también, ¿no? Porque pinta eso.
Aclaro que yo soy de Mendoza, estoy en Buenos Aires, pero soy mendocino, así que también de la provincia. Bueno, Julio Rondina, de la provincia de Santa Fe, que es la provincia de mi mujer. Hay un pariente mío ahí, Civils, de Montevideo, que está presente, ¿no? Así que, bueno, Warner y Gonzalo del Ejército Nacional del Uruguay, con una visión obviamente muy patriótica en este ser que poco conocemos en gran parte de lo que es la actual Argentina, pero creo que estoy muy contento que este sea un paso a favor de que Artigas vuelva. Así que me emociona realmente porque quiero que Artigas vuelva. Así que lo voy a dejar con esta emoción. Gracias a Connie por la dulzura, por esta frescura que le da a nuestros webinars, y en este caso también, porque yo sé que Connie es una persona que profesa un gran progresismo y un sentimiento social profundo, y entonces lo vive así, intensamente. Así que voy a dejar con una bella interpretación de Connie, de una Vidalita de José Artigas, para que todos las disfrutemos, y así nos despedimos hasta el próximo webinar. Bueno, esto es una especie de como dicen, de bonus track, de regalo de cierre. A ver, ahí estamos. La verdad, Carlos me había pedido que cante algo, y yo simplemente a capela les voy a compartir una Vidalita que es de Citarrosa, que en una de los versos dice: a la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. Bueno, Citarrosa se las trae y esto es una belleza. Ahí va un pedacito entonces de esta Vidala. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y enjúgate el pellejo cuando la sigas. Muchas gracias por haber participado. Nos vemos entonces en el próximo webinar. Hasta luego.